Hubo un momento en que Jesús de Nazaret miró a sus discípulos más cercanos y reveló algo que casi nadie volvió a enseñar con claridad. Les dijo que ciertos dolores del cuerpo no nacen en la carne, sino en cargas invisibles del alma, cargas que se guardan durante años, emociones que no se liberan, heridas que parecen olvidadas y que terminan abriendo puertas en tu espíritu, puertas que el mundo no ve, pero que ciertas fuerzas sí perciben. Por eso existen dolores que los médicos no logran explicar, presiones en el pecho sin causa, migrañas que aparecen de repente, cansancio profundo que no se va. Pero hoy vas a descubrir algo que casi nadie explica: las 5 cargas exactas que abren esas puertas y el ritual espiritual que Jesús enseñó para cerrarlas. Y la quinta es la más peligrosa de todas. Si sientes que este mensaje llegó a ti por una razón, escribe en los comentarios: mi templo se libera hoy. Y si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, puedes enviar un super chat como una forma consciente de sostener la energía de este espacio donde muchas almas están despertando. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la relación que tienes con tu propio cuerpo. Mucho antes de que existieran templos construidos con piedra, antes de que existieran instituciones que interpretaran lo sagrado, los discípulos caminaban junto a Jesús de Nazaret por caminos polvorientos y senderos sin nombre. En esos trayectos, lejos del ruido de las multitudes y de los oídos de quienes no estaban preparados para escuchar, Él compartía enseñanzas que rara vez se repetían en público y que con el tiempo fueron silenciadas, olvidadas o distorsionadas por quienes prefirieron mantener a las personas dependientes del miedo en lugar de empoderarlas con el conocimiento de su propia naturaleza. Una de esas enseñanzas era simple en su forma pero profundamente perturbadora en sus implicaciones, porque tocaba algo que nadie quería mirar directamente. El cuerpo humano no es solo carne y hueso. No es simplemente un mecanismo biológico que respira, digiere y envejece. Es un templo espiritual con arquitectura invisible, con corredores internos que se abren y se cierran, según el estado del alma que lo habita. Cuando una persona vive en coherencia interior, cuando su mente, su corazón y sus acciones están alineados, esas puertas permanecen cerradas de forma natural. No hace falta ningún ritual especial. La integridad interior es en sí misma una forma de protección. Pero cuando ciertas emociones quedan atrapadas durante demasiado tiempo, cuando el dolor no se procesa, cuando la rabia no se transforma, cuando el miedo no se enfrenta, algo dentro de la arquitectura espiritual del cuerpo comienza a ceder. Se forman grietas, no grietas físicas que un médico pueda detectar con instrumentos, sino fracturas en la coherencia energética del ser. Y esas grietas, esas aperturas invisibles, pueden ser percibidas por fuerzas que habitan en planos que los ojos físicos no tienen la capacidad de ver. Jesús explicaba con una claridad que incomodaba a muchos que esas fuerzas no atacan al azar, no escogen víctimas por capricho ni por destino. Simplemente observan, esperan con una paciencia que no conoce el tiempo, y cuando detectan una puerta que lleva demasiado tiempo abierta, entran. No necesitan derribar nada, no necesitan forzar ningún acceso. La puerta ya estaba abierta desde adentro, mantenida así por el peso de lo que el ser humano se negó a soltar. Por eso, cuando Jesús sanaba a alguien, su primer gesto no era sobre el cuerpo. Muchas veces lo primero que decía era algo que confundía a los presentes. Sus pecados le son perdonados. Los fariseos lo acusaban de blasfemia. Los discípulos no siempre comprendían. Pero lo que Jesús estaba haciendo en ese momento no era un acto de moralidad religiosa, era una operación espiritual precisa. Estaba identificando la carga que mantenía la puerta abierta y cerrándola antes de que la sanación del cuerpo tuviera algún efecto duradero, porque sanar el síntoma sin cerrar la puerta que lo originó es como limpiar agua de un suelo mientras el techo sigue teniendo un agujero. El alivio es temporal, la causa permanece. Cuando esa puerta se cerraba, cuando la carga emocional y espiritual que la sostenía se liberaba, el dolor desaparecía.
no como magia, no como ilusión, sino porque el cuerpo, libre de la presión invisible que lo estaba debilitando, podía finalmente recuperar su equilibrio natural. Esto es lo que la medicina moderna todavía lucha por integrar completamente en su comprensión del ser humano. Aunque cada vez más investigaciones en el campo de la psiconeuroinmunología confirman lo que aquellos discípulos escuchaban en los caminos polvorientos hace 2000 años. Si esta historia te hace sentir que hay sabiduría olvidada esperando ser redescubierta, escribe en los comentarios: estoy listo para recordar. Y si esta historia está resonando contigo profundamente, puedes apoyar este espacio con un super chat, como un gesto de energía para que este conocimiento siga expandiéndose. Existe un tipo de sufrimiento que el mundo moderno no sabe cómo nombrar correctamente. No es una enfermedad en el sentido clínico tradicional, no aparece en análisis de sangre ni en radiografías. Y sin embargo está ahí, presente en millones de personas que llevan años buscando respuestas en consultorios médicos y saliendo con diagnósticos vagos o tratamientos que alivian pero nunca sanan de raíz. Es la experiencia de cargar algo que no tiene nombre visible pero que pesa como si fuera concreto. Una presión en el pecho que aparece sin razón aparente. Un cansancio que no mejora con el descanso. Una tristeza sin objeto concreto que llega en las noches y no da explicaciones. Una sensación persistente de que algo dentro de ti no está bien, aunque todo en el exterior parezca en orden. La espiritualidad antigua, y en particular la enseñanza que Jesús transmitía a quienes estaban dispuestos a escuchar más allá de lo superficial, tenía una comprensión muy clara de este fenómeno. El ser humano fue creado con una capacidad extraordinaria para sentir. Las emociones no son debilidades, son instrumentos de percepción, señales del alma que indican cuando algo necesita atención, cuando algo está en armonía, cuando algo necesita ser soltado. El problema no es sentir, el problema es retener, cuando una emoción intensa, ya sea el dolor de una traición, el peso de una culpa antigua, el ardor de una rabia que nunca se expresó, se queda atrapada dentro del sistema energético de una persona durante meses o años. El cuerpo intenta sostenerla como si fuera una carga física real, y el cuerpo no fue diseñado para eso. Fue diseñado para fluir, para transformar, para soltar. Cuando se le pide que sea un almacén permanente de emociones que el corazón no procesó, comienza a debilitarse de formas muy específicas. La energía vital que normalmente fluye a través del cuerpo de manera libre y ordenada se vuelve densa, estancada, irregular. Hay tradiciones espirituales de todo el mundo, desde los maestros taoístas hasta los curanderos indígenas, desde los sufíes hasta los monjes tibetanos, que describen este fenómeno con palabras diferentes pero con una comprensión esencialmente idéntica. El ser humano que carga emociones sin liberar está emitiendo, sin saberlo, una señal de vulnerabilidad en el plano invisible, no porque sea débil en su esencia, sino porque la herida quedó abierta demasiado tiempo. Es como una llama encendida en la oscuridad. No la encendiste para llamar la atención de lo que habita en esa oscuridad. Simplemente estás ahí, herido y sin saber que la herida sigue sangrando. Las fuerzas densas, aquellas que viven en los planos más bajos de la existencia espiritual, no tienen voluntad propia en el sentido en que los humanos la tienen. No piensan ni planifican, pero responden a las señales como agua que encuentra el camino hacia los puntos más bajos del terreno. Por eso Jesús insistía tanto en algo que muchas personas reducían a un precepto moral sin comprender su dimensión espiritual más profunda. Perdonar no era solo una virtud ética, era una operación de cierre energético. Soltar no era resignación, era el acto por el cual una persona recuperaba el control de sus propias puertas internas. Confiar no era ingenuidad, era la decisión de dejar de alimentar el miedo que mantenía el sistema energético en estado de alerta permanente. Cada emoción retenida actúa como una llave que mantiene una puerta distinta entreabierta. Y si esas puertas no se cierran,
El cuerpo simplemente encuentra nuevas formas de señalar que algo en el plano invisible necesita atención. Si alguna vez has sentido tu energía detenida, escribe en los comentarios: hoy vuelvo a respirar. Y si esta comprensión está despertando algo dentro de ti, puedes enviar un super chat como un intercambio energético consciente que sostiene este espacio de aprendizaje. Dentro de la tradición espiritual que Jesús transmitía a sus discípulos más cercanos, existía una comprensión detallada de las cargas emocionales que con mayor frecuencia abrían puertas en el templo interior del ser humano. No eran categorías abstractas ni conceptos filosóficos distantes. Eran patrones emocionales concretos, reconocibles, que aparecían una y otra vez en las personas que buscaban sanación. Con el tiempo, la enseñanza fue reduciéndose a preceptos morales, perdiendo la dimensión espiritual energética que le daba su verdadero poder. Pero la comprensión original era mucho más precisa. La primera carga es la ira que nunca encontró salida. No se trata de la explosión momentánea de enojo que surge y se disipa en minutos. Eso es ira que se mueve, que fluye, que el cuerpo puede procesar. La carga que abre una puerta es otra. Es el enojo profundo y antiguo que se enterró porque expresarlo parecía peligroso, inapropiado o inútil. Es la rabia acumulada durante años contra una persona, una situación o una injusticia que nunca fue reconocida. Esa ira sin salida busca un lugar donde instalarse dentro del cuerpo y lo encuentra generalmente en la parte posterior. Los hombros cargados que no se pueden relajar aunque no haya razón física para la tensión. El cuello rígido que gira con dificultad, el dolor lumbar que aparece sin haber hecho ningún esfuerzo físico que lo justifique. El cuerpo está cargando literalmente lo que el corazón no pudo soltar. La segunda carga es la culpa que nunca se liberó. No la culpa que lleva a la corrección y al crecimiento, que es una culpa funcional y necesaria, sino la culpa que se convirtió en condena permanente. Los errores del pasado que se reviven una y otra vez sin posibilidad de perdón propio. Las decisiones que todavía pesan décadas después. La convicción silenciosa de que uno no merece paz porque algo que hizo o dejó de hacer lo hace indigno de ella. Esta carga encuentra su hogar en el sistema digestivo. El estómago que se cierra ante la ansiedad. La acidez que aparece en momentos de estrés emocional. La inflamación intestinal crónica sin causa orgánica identificable. El sistema digestivo, ese segundo cerebro que los científicos modernos apenas están comenzando a comprender en toda su complejidad, responde de manera directa al peso de la culpa sin resolver. La tercera carga es el resentimiento. Esta es una de las más comunes y también de las más silenciosas, porque muchas personas no se reconocen a sí mismas como resentidas. Se perciben simplemente como personas que recuerdan lo que les hicieron. Pero el resentimiento es exactamente eso, el acto de revivir una ofensa pasada como si siguiera ocurriendo en el presente. Cada vez que la mente vuelve a ese momento de traición, de humillación, de injusticia, el cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo ahora mismo. El sistema nervioso no distingue entre el recuerdo vívido y el evento real, y el precio de ese retorno permanente al pasado se paga en la cabeza. Las migrañas que aparecen sin aviso y duran días. La tensión acumulada en la mandíbula, ese músculo que aprieta lo que la voz no puede decir. Los dolores de cabeza persistentes que no ceden completamente con ningún analgésico. La cuarta carga es el miedo constante. No el miedo agudo que aparece ante un peligro real y que el cuerpo utiliza como señal de alerta. Ese miedo es un aliado. La carga que debilita el templo interior es la otra clase de miedo, el que no tiene objeto concreto, el que no responde a ninguna amenaza presente, el que simplemente vive instalado en el pecho como un inquilino permanente que nadie invitó. Es la anticipación crónica del desastre, la certeza irracional de que algo malo está por ocurrir, la incapacidad de sentirse verdaderamente seguro en ningún momento. Ese miedo se manifiesta en el sistema cardiorrespiratorio con una precisión casi clínica.
la presión en el pecho que no tiene causa cardiológica, las palpitaciones que aparecen en momentos de aparente calma, la respiración que se vuelve superficial y no llega nunca a ser verdaderamente profunda. El cuerpo en estado de alerta permanente consume una cantidad enorme de energía vital sin producir ningún resultado útil. Y esa energía gastada es energía que no protege las puertas del templo interior. Pero la quinta carga es distinta a todas las demás. Es más profunda, más difícil de identificar y, en cierto sentido, más peligrosa precisamente porque muchas personas que la cargan ni siquiera saben que está ahí. La quinta carga es la amargura, no la tristeza, que es una emoción limpia y necesaria que el alma necesita para procesar la pérdida. La amargura es algo diferente. Es lo que ocurre cuando la tristeza no se procesa y en su lugar se convierte en una conclusión permanente sobre la naturaleza de la vida. Es el momento en que alguien deja de creer en el nivel más profundo de su ser que las cosas pueden mejorar. Cuando el corazón decide que ha sido lastimado demasiadas veces y que la solución es endurecerse para no volver a ser vulnerable. Cuando la expectativa de dolor futuro se instala como una certeza en lugar de como una posibilidad. La amargura no grita, no hace escenas. Se asienta en silencio en las capas más profundas del carácter de una persona y va modificando lentamente su forma de percibir el mundo. Y en el cuerpo, esa rigidez interna encuentra su expresión en las articulaciones. La inflamación articular que no responde completamente a los tratamientos convencionales. La rigidez matutina que parece ir más allá de lo que la edad justifica. La sensación de que el cuerpo se está volviendo más inflexible con el tiempo, no solo físicamente, sino en todas las dimensiones, porque el cuerpo siempre habla el lenguaje exacto del alma que lo habita. Si sientes que esta revelación cambia tu forma de ver el cuerpo, escribe: "El viento despierta mi energía". Y si deseas apoyar que este tipo de conocimiento siga compartiéndose, puedes hacerlo mediante un superchat, sosteniendo este espacio de conciencia. Después de la resurrección, en uno de los momentos más cargados de significado de toda la tradición espiritual que nos dejó Jesús de Nazaret, ocurrió algo que la mayoría de los intérpretes religiosos ha explicado de manera incompleta durante siglos. Los discípulos estaban reunidos, todavía procesando el impacto de todo lo que habían vivido en los días anteriores, cuando Jesús se presentó ante ellos. Y en ese momento, en lugar de dar un discurso, en lugar de ofrecer consuelo con palabras, hizo algo físico y deliberado. Se acercó a ellos y sopló. Exhaló conscientemente sobre sus discípulos y les dijo: "Recibid el Espíritu". Ese gesto ha sido interpretado principalmente como un símbolo de transmisión divina, y sin duda lo era. Pero también era algo más concreto. Era la demostración de una técnica espiritual que Jesús había practicado y enseñado durante todo su ministerio, y que tiene raíces en tradiciones espirituales que preceden incluso al judaísmo. El aliento consciente es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Es la única función corporal que opera tanto de manera automática como de manera voluntaria, y esa dualidad única le otorga un poder que ninguna otra práctica puede replicar con la misma accesibilidad. Cuando respiras sin conciencia, el aliento simplemente mantiene el cuerpo vivo. Cuando respiras con intención, con presencia plena, con dirección consciente, el aliento se convierte en una herramienta de transformación espiritual real. Los maestros de la Cábala lo sabían. Los monjes contemplativos del desierto lo practicaban. Los yogis del subcontinente indio construyeron sistemas enteros de conocimiento alrededor de esta verdad. Y Jesús, en ese gesto simple y poderoso después de la resurrección, lo estaba demostrando ante quienes tenían ojos para ver más allá del símbolo. El ritual que enseñaba para cerrar las puertas del templo interior es accesible a cualquier persona, en cualquier lugar, sin ningún intermediario y sin ningún requisito previo más que la disposición honesta a soltar lo que se ha estado cargando.
Comienza por encontrar un lugar donde puedas estar en silencio durante al menos 10 minutos sin interrupciones. Siéntate con la espalda recta, sin rigidez pero con dignidad, como alguien que sabe que lo que está a punto de hacer tiene importancia. Cierra los ojos y lleva tu atención hacia el interior de tu cuerpo. No con el análisis de la mente que busca síntomas, sino con la presencia del alma que observa sin juzgar. Lleva tu mano a la zona del cuerpo donde sientes que vive la carga principal en este momento. Puede ser el pecho, el estómago, la espalda, la cabeza. No necesitas saber exactamente qué emoción es. Solo necesitas reconocer dónde está. Inhala profundamente por la nariz, contando internamente hasta 4. Siente cómo el aire llena primero el abdomen, luego se expande hacia el pecho, hasta que los pulmones están completamente llenos. Retén ese aire en tu interior durante 4 segundos. En ese momento de quietud, visualiza la luz que entra con el oxígeno llegando exactamente al lugar donde colocaste tu mano. Imagínala como calor suave, como luminosidad dorada, como presencia protectora. Luego exhala lentamente por la boca, contando hasta 8. La exhalación debe ser el doble de larga que la inhalación. Eso no es accidental. Es precisamente esa proporción la que activa el sistema nervioso parasimpático y comienza a disolver la tensión acumulada en los tejidos donde la emoción retenida vive. Repite este ciclo 3 veces completas. En la tercera exhalación, cuando el aire esté saliendo, pronuncia en voz baja, con convicción pero sin gritar, estas palabras: cierro esta puerta. Mi cuerpo es un templo de luz. Luego permanece en silencio absoluto durante al menos 1 minuto. No busques nada. No evalúes si funcionó o no. Simplemente observa lo que ocurre en tu cuerpo con la misma actitud con la que observarías el movimiento del agua. A veces lo que aparece es calor en la zona donde colocaste la mano, como si algo que estaba congelado comenzara a descongelarse. A veces son lágrimas que llegan sin que sepas exactamente por qué, y esas lágrimas son precisamente la emoción que estaba atrapada encontrando finalmente su camino de salida. A veces es simplemente una sensación de alivio, de aflojamiento, tan sutil que casi dudas de haberla sentido. Y a veces, en una pequeña proporción de personas y en la primera práctica, no ocurre nada que se perciba de manera obvia. Y eso también está bien, porque el proceso ya comenzó, aunque la mente consciente todavía no lo pueda registrar. Este ritual no es un evento único, es una práctica que se profundiza con la repetición. Cada vez que lo realizas, cada vez que traes el aliento consciente a una zona del cuerpo que ha estado cargando una emoción sin procesar, la puerta se va cerrando un poco más. Y con el tiempo, la práctica se vuelve tan natural que ya no necesitas recordar los pasos. El cuerpo mismo empieza a saber cómo liberar lo que ya no le pertenece. Si decides practicar este ritual, escribe en los comentarios: camino con el viento. Y si en este momento estás viviendo la experiencia con intensidad, puedes enviar un superchat como una forma de compartir esa energía con esta comunidad que también está despertando. Existe algo que los textos espirituales de todas las tradiciones intentan describir y que las palabras nunca terminan de capturar completamente. Es la experiencia de lo que ocurre cuando una carga real se suelta. No cuando se suprime, no cuando se ignora, no cuando se justifica intelectualmente, sino cuando genuinamente se libera. Cuando una puerta espiritual que llevaba tiempo abierta se cierra de verdad, el efecto no es simplemente la desaparición del síntoma que esa puerta estaba generando. Es algo más amplio, más profundo, más difícil de anticipar desde el lugar de quien todavía está cargando. Lo primero que suele cambiar, y muchas personas lo notan antes de que cualquier síntoma físico mejore, es la calidad del sueño. Las noches se vuelven más quietas. Los sueños cambian de naturaleza.
Muchas personas que llevan años teniendo pesadillas recurrentes o sueños perturbadores comienzan a experimentar sueños que tienen una cualidad diferente, más luminosa, más espaciosa. Esto no es coincidencia. El sueño es el momento en que el alma procesa lo que el día no pudo terminar de integrar, y cuando las cargas más pesadas se liberan durante la vigilia, el sueño nocturno puede cumplir su función original sin estar sobrecargado. También cambia la percepción del tiempo. Las personas que cargan emociones atrapadas suelen vivir divididas entre el pasado, donde vive el resentimiento, la culpa y la rabia, y el futuro, donde vive el miedo y la anticipación ansiosa. El presente queda así reducido a un instante fugaz que nunca se puede habitar completamente. Cuando las cargas se liberan, esa división comienza a sanar. El presente empieza a tener peso real, densidad positiva, capacidad de sostener la atención sin que ésta escape inmediatamente hacia alguna preocupación temporal. Y es precisamente esa capacidad de habitar el presente lo que Jesús describía cuando hablaba del reino de los cielos como algo que está entre vosotros, no en un futuro lejano ni en un lugar geográfico, sino en la dimensión de presencia pura que se vuelve accesible cuando el alma deja de estar dividida entre lo que fue y lo que teme que sea. El cuerpo también responde con señales que a veces sorprenden por su concreción. La zona que cargaba la tensión emocional comienza a aflojarse, no siempre de manera inmediata ni dramática, pero sí de manera progresiva y reconocible. Las personas que cargaban la rabia en los hombros comienzan a descubrir que estos caen de manera más natural. Las que cargaban la culpa en el estómago comienzan a tener una digestión más tranquila. Las que cargaban el resentimiento en la cabeza comienzan a tener menos episodios de migraña o a recuperarse de ellos más rápidamente. Pero la señal más poderosa, la que define más claramente que algo real ocurrió en el plano espiritual, es la que Jesús mencionaba constantemente en sus enseñanzas y que él mismo encarnaba de una manera que desconcertaba a quienes lo observaban. Era la paz, no la ausencia de problemas externos, que a menudo seguían exactamente igual después de una liberación espiritual profunda, sino una paz interior que no dependía de las circunstancias. Una estabilidad interna que permanecía incluso cuando el mundo a su alrededor estaba en movimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como la describió posteriormente el apóstol Pablo, no es una frase poética, es la descripción precisa de un estado que genuinamente no tiene explicación lógica desde fuera, porque desde afuera nada ha cambiado, pero desde adentro todo es diferente. El templo interior está en orden, las puertas están cerradas, el alma descansa en su propio hogar. Si sientes que este conocimiento llegó en el momento correcto, escribe: el camino hacia la vida empieza hoy. Y si deseas ayudar a que esta comunidad consciente siga creciendo, puedes enviar un superchat como una forma de expandir esta energía hacia más personas. Una de las confusiones más comunes que experimentan las personas que comienzan un proceso genuino de liberación espiritual es interpretar las señales del proceso como señales de que algo está saliendo mal. La mente occidental, acostumbrada a la lógica de que la mejoría debe sentirse inmediatamente como mejoría, no siempre sabe leer el lenguaje del alma en transformación. Y ese desconocimiento puede llevar a una persona a detener exactamente lo que necesitaba continuar. Por eso es fundamental comprender qué ocurre realmente cuando una puerta espiritual comienza a cerrarse, cuáles son las señales auténticas del proceso, y por qué algunas de esas señales se parecen superficialmente a un retroceso, cuando en realidad son evidencia de un avance profundo. La primera señal suele ser un cambio en la respiración que ocurre de manera espontánea, sin que la persona lo busque conscientemente. De repente, en medio del día, se descubre respirando más profundamente de lo habitual,
Un suspiro largo que sale solo. Una inhalación que llega más abajo en el pecho de lo que normalmente llega. El cuerpo, al liberar una carga, crea espacio que inmediatamente comienza a llenarse de algo diferente. La respiración que se profundiza espontáneamente es el cuerpo recuperando ese espacio. La segunda señal, y esta es la que más confunde a quienes no la comprenden, es el surgimiento de memorias y emociones antiguas que parecían completamente resueltas. Conversaciones de hace 10 o 20 años que regresan con una claridad inesperada. El rostro de una persona que creías haber perdonado y que de pronto aparece en tu mente con toda la intensidad emocional del momento en que ocurrió el conflicto. Un sentimiento de tristeza o rabia que surge sin que haya ningún detonante presente visible. Esto no es una señal de que el proceso está fallando. Es exactamente lo contrario. Cuando la carga superficial comienza a liberarse, las capas más profundas del mismo patrón emocional salen a la superficie para ser procesadas a su vez. Es como limpiar una herida que cicatrizó por fuera antes de que el tejido interno sanara completamente. Para sanar de verdad, hay que limpiar lo que quedó adentro, y ese proceso puede doler brevemente antes de traer alivio duradero. La tercera señal es una transformación notable en la calidad del sueño que va más allá de simplemente dormir más horas. Las personas en proceso de liberación espiritual profunda suelen experimentar sueños con una narrativa diferente a la habitual. Sueños donde se produce algún tipo de reconciliación, ya sea con una persona del pasado, con una versión anterior de uno mismo, con un lugar que representaba un capítulo sin cerrar de la propia historia. Estos sueños tienen una cualidad particular que quien los experimenta reconoce inmediatamente. No se sienten como sueños normales. Tienen una densidad emocional y una coherencia narrativa que los hace más parecidos a experiencias que a imágenes. El alma, en el espacio del sueño donde las defensas conscientes se aflojan, termina de procesar lo que la vigilia comenzó a liberar. La cuarta señal es más sutil y requiere una cierta práctica de autoobservación para detectarla. Es un cambio en la percepción del propio cuerpo que no está relacionado necesariamente con la desaparición de síntomas, sino con una especie de reconciliación con el cuerpo mismo. Las personas que cargan emociones atrapadas durante años desarrollan con frecuencia una relación tensa con su propio cuerpo. Lo perciben como un problema, como una fuente de sufrimiento, como algo que falla constantemente. Cuando las puertas comienzan a cerrarse, esa relación empieza a cambiar. El cuerpo comienza a sentirse menos como un enemigo y más como lo que realmente es. El hogar del alma, un instrumento extraordinariamente sensible y preciso, que ha estado intentando comunicar algo durante años con el único lenguaje que tenía disponible. Y finalmente, la quinta señal es la más poderosa y la más difícil de fingir. Es la aparición, a menudo inesperada, y en momentos cotidianos completamente ordinarios, de una sensación de paz que no tiene explicación lógica en el contexto de la situación presente. Estás lavando los platos, o caminando hacia tu automóvil, o mirando por la ventana, y de repente hay paz. No euforia, no alegría intensa, no alivio dramático, simplemente paz. Como si algo que había estado haciendo ruido constante de fondo durante tanto tiempo que ya ni siquiera lo escuchabas, de pronto se hubiera detenido, y en ese silencio interior pudieras escuchar algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no te dejaba oír. Cerrar una puerta espiritual es un acto de poder, pero la enseñanza de Jesús no se detenía en el cierre, porque él sabía, con la comprensión de alguien que había observado profundamente la naturaleza humana, que cerrar una puerta sin transformar lo que hay detrás de ella solo resuelve el problema a medias. La naturaleza espiritual del ser humano, como la naturaleza física, aborrece el vacío. Cuando una emoción que ha ocupado durante años un lugar dentro del cuerpo y del alma se libera, ese lugar queda disponible. Y lo que ocupe ese espacio determinará si la sanación es duradera o si el mismo patrón regresa con el tiempo bajo una forma diferente.
Los discípulos que más tiempo pasaron con Jesús y que más profundamente comprendieron sus enseñanzas, desarrollaron, a partir de lo que Él les transmitió, una práctica diaria de fortalecimiento del templo interior que tenía 3 dimensiones específicas e interconectadas. La primera es la gratitud consciente, y es importante entender lo que esto significa en profundidad, porque la palabra gratitud se ha usado tanto que ha perdido parte de su fuerza. La gratitud consciente de la que hablaba esta tradición espiritual no es una actitud positiva ni una técnica de bienestar psicológico. Es un acto de percepción espiritual. Es la capacidad de reconocer, en cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, que la vida contiene más que el sufrimiento que ocupa el primer plano de la atención. La gratitud genuina requiere un esfuerzo real de percepción porque va contra la tendencia natural del sistema nervioso, que está diseñado para prestar más atención a las amenazas que a los dones. Por eso practicarla conscientemente no es sentimental ni ingenuo. Es un entrenamiento de percepción espiritual que con el tiempo cambia la frecuencia energética del cuerpo de manera measurable. Las fuerzas que se aprovechan de las puertas abiertas no pueden sostenerse en la frecuencia de la gratitud auténtica. No porque la gratitud las ahuyente como si fuera un repelente mágico, sino porque la coherencia interna que genera la gratitud real sella las grietas por las que esas fuerzas entran. La segunda dimensión es la compasión, y aquí Jesús hacía una distinción que sus discípulos tardaron en comprender completamente. La compasión hacia los otros era una parte del mensaje, sí. Pero la dimensión de la compasión que más directamente protegía el templo interior era la compasión hacia uno mismo. La mayoría de las personas que trabajan en su crecimiento espiritual logran perdonar a otros con mayor facilidad que perdonarse a sí mismas. Y esa asimetría es precisamente el punto de entrada más frecuente para que una carga liberada regrese. Porque cuando alguien se juzga con dureza, cuando aplica a sí mismo un estándar de perfección que nunca aplicaría a ningún otro ser humano, está generando culpa. Y la culpa, como vimos, abre una puerta específica en el templo interior. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia ni complacencia. Es el reconocimiento honesto de que uno es un ser en proceso de aprendizaje, que los errores son parte del camino y no evidencia de una maldad esencial, y que el alma merece el mismo trato amable que uno daría a un ser querido que está sufriendo. Cuando esa compasión se practica consistentemente, la puerta de la culpa permanece cerrada no por supresión, sino por genuina ausencia de la emoción que la abría. La tercera dimensión es la que Jesús llamaba confianza, y que en el lenguaje de su tradición estaba íntimamente ligada a lo que en griego se traducía como fe, pero que en su significado más profundo era algo diferente a la creencia intelectual en doctrinas. Era la confianza en que el tejido de la existencia no está en contra del ser humano, que incluso los momentos de mayor oscuridad y dolor tienen un lugar en un patrón más amplio que la mente limitada no siempre puede ver, que la vida, en su nivel más fundamental, está orientada hacia el crecimiento y no hacia la destrucción. Esta confianza no requiere que todo salga bien en los términos en que la mente lo planifica. Requiere algo más profundo y en cierta forma más difícil. La disposición a seguir confiando incluso cuando las cosas no salen como se esperaba, sabiendo que la capacidad de sostener esa confianza en la dificultad es precisamente lo que fortalece el templo interior hasta el punto en que ninguna carga futura puede encontrar grietas donde instalarse. Cuando estas 3 energías, la gratitud que percibe la abundancia, la compasión que sana la autocrítica y la confianza que sostiene la orientación, viven activamente dentro de un ser humano como prácticas cotidianas y no como actitudes ocasionales, el templo interior alcanza un nivel de fortaleza que es muy difícil de comprometer, no porque la persona se vuelva invulnerable al dolor, la tristeza o la dificultad, sino porque desarrolla la capacidad de procesar esas experiencias en tiempo real, sin acumular cargas, sin dejar puertas abiertas, sin dar pie a que lo que habitaba en la oscuridad encuentre un lugar donde instalarse.
Esa es la promesa original de la enseñanza. No una vida sin sufrimiento, sino un alma tan libre y tan íntegra que el sufrimiento que inevitablemente llega puede transformarse en sabiduría en lugar de convertirse en herida permanente. A veces buscamos respuestas en lugares lejanos, en libros complicados, en teorías difíciles de entender, en soluciones que parecen reservadas solo para expertos. Pero la verdad es que muchas de las claves más profundas de la vida siempre han estado frente a nosotros, esperando a que alguien vuelva a mirarlas con atención. Respirar, caminar, mover el cuerpo con intención. Son acciones tan simples que la mente moderna suele subestimarlas. Nos han enseñado a creer que lo poderoso tiene que ser complejo, que la transformación debe venir acompañada de tecnología, de tratamientos complicados o de grandes sacrificios. Pero la naturaleza nunca ha funcionado así. Los árboles no necesitan entender cómo crecen para crecer. Los ríos no necesitan estudiar para encontrar su camino hacia el mar. El viento no necesita permiso para limpiar el aire cuando empieza a soplar. Y tu cuerpo tampoco necesita un manual complicado para recordar cómo sanar. Tu cuerpo ya sabe, solo necesita espacio, movimiento, aire. La técnica que has descubierto hoy no es magia, no es un truco milagroso ni una promesa imposible. Es algo mucho más profundo que eso. Es un recordatorio de algo que tu propio cuerpo ha sabido desde el primer día que respiraste en este mundo. Que la vida fluye cuando el movimiento vuelve. Cada vez que caminas con ese ritmo, cada vez que respiras con conciencia, cada vez que permites que el aire llegue más profundo dentro de ti, algo comienza a cambiar. Tal vez no lo notarás de inmediato. Tal vez al principio solo sea una sensación pequeña, un poco más de claridad, un poco más de energía, una sensación de calma que aparece sin razón aparente. Pero esas pequeñas señales son importantes, porque muchas veces la transformación no llega como un rayo que cae del cielo. Llega como el amanecer, silenciosamente, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que algo dentro de ti es distinto. Tu respiración es más amplia, tu mente es más tranquila, tu cuerpo se siente más ligero, y entonces comprendes algo que los antiguos maestros siempre repitieron. La sanación no es una batalla, no es una guerra contra tu cuerpo, es un proceso de volver a alinearte con el flujo natural de la vida, dejar de resistirte, dejar de forzar, y empezar a caminar junto al viento. Quizás esa fue la verdadera lección de aquella mujer que decidió caminar cuando todos le dijeron que esperara el final. No caminaba para luchar contra la enfermedad, caminaba para volver a la vida, paso a paso, respiración a respiración. Esa misma posibilidad está ahora frente a ti. No necesitas montañas sagradas, no necesitas templos antiguos, no necesitas nada especial, solo tu cuerpo, tu respiración y unos minutos de presencia cada día. Con el tiempo descubrirás algo curioso. No estarás caminando solo para cuidar tu salud. Estarás caminando para escuchar tu interior, para ordenar tu mente, para recordar que dentro de ti existe una fuerza tranquila, silenciosa, constante. Una fuerza que no depende del miedo ni de la prisa del mundo. Una fuerza que siempre ha estado ahí, esperando a que vuelvas a respirar con ella. Si este mensaje llegó a ti en el momento adecuado, considera unirte a esta comunidad. Aquí no buscamos fórmulas mágicas ni promesas vacías. Este espacio está dedicado a quienes sienten que el despertar espiritual no ocurre lejos de la vida cotidiana, sino dentro de ella, en la forma en que respiramos, en la forma en que caminamos, en la forma en que habitamos nuestro propio cuerpo. Suscríbete si quieres seguir explorando estos caminos de conciencia, energía y sabiduría antigua aplicada a la vida moderna. Porque este canal no es solo un lugar para ver videos, es un espacio para almas que están recordando cómo vivir con más presencia, más claridad y más conexión con la vida.
Y si sientes que este contenido aporta valor real a tu camino y deseas ayudar a que este espacio siga creciendo, también puedes apoyar la energía del canal mediante Super Chat. Es una forma simple y consciente de sostener este lugar para que más personas puedan encontrar estas enseñanzas. Ahora, antes de irte, respira profundo una vez más, lento, con calma. Siente cómo el aire entra y cómo sale, porque cada respiración es un recordatorio silencioso de algo muy simple y muy poderoso. Mientras el viento siga moviéndose dentro de ti, la vida siempre encontrará la manera de florecer.